podemos alcanzar fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro cansancio, de nuestro sudor, de la edad, de lo que usted quiera ver, tenemos que perseverar. Y he aprendido que el Señor no hace nada a medias. El Señor todo lo hace completo y todo lo termina bien. Todo lo hace completo y todo lo termina bien. Imagínense que ese es nuestro Padre Celestial. Y que a través de su palabra y del testimonio del Señor Jesucristo, aprendemos el carácter. La teología es la ciencia que estudia el carácter de Dios. Y estudiar teología es muy difícil al principio comprenderla. Pero la mejor comprensión de la teología es cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo a través de los 4 evangelios y aprendemos de Él. Esa es la mejor práctica de la teología, aprender de Jesús y caminar sus pisadas. Aprender a hablar como Él, aprender a actuar como Él, aprender a tener misericordia como Él ha tenido de nosotros. Y una de las cosas que más me impresiona del Señor Jesús después de su gran amor era la comunión que el Señor Jesús tenía con su Padre Celestial. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, el Señor Jesucristo dependía al 100% de la relación que tenía con su Padre Celestial. Al 100%. Y nosotros como hijos de Dios, por ende, ya que empezamos la vida cristiana, porque el Espíritu Santo empezó a trabajar en ti y en mí, y porque la palabra dice que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día final. Esa palabra perfeccionará parece que de repente se hace larga, y a veces un poquito difícil de comprender cuando estamos en luchas y en pruebas. Pero qué importante es que la palabra nos enseña en cuanto a la importancia de estar aquí esta noche. Porque a veces para muchos el venir a la oración se les hace una pesada carga, está cansado el trabajo, ha sido una semana dura, todavía tengo horas que puedo hacer algo más. Muchas cosas que pueden venir a la mente en manera de ataque. ¿Para qué? Como un estorbo para que tú no tengas comunión con Dios y con tus hermanos. Nadie puede decir que tiene una buena comunión con Dios si no tiene comunión con su iglesia. Eso no es real. Yo tengo una buena comunión con el Señor, por eso puedo comunicar con ustedes. Porque tengo una buena comunicación con ustedes, puedo hablar con mi Padre sin ningún estorbo. Sin ningún estorbo. Pero la Biblia nos enseña, en el libro de los Hechos, vamos a ver unos 4 pasajes muy interesantes, que después de que la iglesia, cuando la iglesia empieza a formar, después de que en el capítulo 2 de los Hechos, ellos empiezan a formar como grupo que está esperando el Pentecostés, el día del gran avivamiento, del derramamiento del Espíritu Santo, empiezan a soltarse cosas maravillosas para la iglesia del Señor. Pero un poquito antes de eso, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 14, dice que todos ellos, los apóstoles, todos en un mismo sentir, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Qué es lo que empezaron a hacer los discípulos cuando el Señor se va al cielo y les dijo: no se muevan de Jerusalén, permanezcan aquí, porque yo derramaré mi espíritu? Dice: y recibirán poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Pero antes que eso suceda, antes de que llegue el advenimiento del Espíritu Santo, antes de que empiecen a ser testigos,
ellos empezaron a buscar la comunión con el Todopoderoso, como vieron hacerlo en el Señor Jesús, cómo se postraba en el Monte de los Olivos, cómo se inclinaba en una piedra, cómo oraba al Padre, cómo grandes lágrimas salían de sus ojos como gota de sangre. Muchas veces lo invitó a orar. Muchos pasajes de la Escritura dicen que el Señor Jesús se levantaba muy de madrugada y se apartaba a orar a solas. Eso lo tenían en su corazón. Y es precisamente eso lo que ellos empiezan a hacer. Según Hechos 1:14, están todos juntos, los 12, pero también las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Aquellas que empezaron a seguir a Jesús, aquella María de la cual le fueron echados un montón de demonios fuera, aquella mujer que tocó el manto del Señor y que después de que fue milagrosamente sanada, le seguía. Muchas mujeres que fueron sanadas por el Señor le seguían para servirle, pero cuando Él ya no está, se mantienen unidas a los discípulos, igual que María, la madre de Jesús, y sus hermanos, los medios hermanos de Jesús. Todos ellos se mantenían en la oración. Ahí no dice, hermanos, que empezaron a construir un templo, no dice que estaban buscando qué nombre le iban a poner a la primera iglesia, no dice que se fueron a evangelizar a otros países, dice que se mantenían en la oración. Y cuando ustedes le dan la vuelta a la hoja en el mismo Carta de los Hechos, capítulo 2, el versículo 42, bueno, desde el 41, habla ya de la comunidad de los creyentes. Aquí ya vino el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí ya se hace una comunidad de creyentes. Dice así que los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Qué hacían esas primeras 3,000 personas que formaron la iglesia? Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y en qué? La comunión en el partimiento del pan y la oración. Eso era lo básico que sustentaba la vida de ellos. Ustedes piensan que fue fácil para los discípulos, después de haber tenido constantemente al Señor Jesús con ellos, que les daba seguridad, que lo veían maravillosamente manifestar su gloria, que lo veían haciendo milagros, que se sentían como pavos reales cuando caminaban a un lado de él, toda la gente se les quedaba viendo, y que ya no esté? No era fácil para ellos. ¿Qué es lo que ayudó a los discípulos a sostenerse, a mantenerse? Es que perseveraban en la oración, perseveraban en la unidad unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Eso es lo que ha sustentado a la iglesia por siglos y siglos. Eso, la oración y la comunión con los hermanos, es lo que nos ha sustentado por años a los cristianos aquí viejos y a los nuevos en la iglesia. Es la oración. Porque cuando tú no estás aquí, escucha bien, hermano, cuando tú no estás aquí, hermana, nosotros estamos orando por ti. Nosotros tenemos la plena seguridad que por alguna razón nosotros no llegamos un viernes, ustedes están orando por nosotros. Pero no solamente ustedes, muchas iglesias, muchos pastores y cientos de hermanos en los diferentes países donde hemos ministrado están orando por nosotros. Es un poder tan grande que existe que tu mente no lo puede asimilar, pero que es una realidad en el mundo espiritual. Como nosotros oramos por otras iglesias, como oramos por toda una familia. ¿Por qué se ha sostenido la familia? Por la oración de la iglesia. ¿Por qué se han sostenido los matrimonios? Por la oración de la iglesia. ¿Por qué son sanos los enfermos? Por la oración de la iglesia. ¿Por qué se mantienen los ministerios? Por la oración de la iglesia. Y la importancia de la palabra perseveraban. Perseverar es alguien que insiste y toca la puerta de la misericordia de Dios y toca la puerta del altar supremo del Señor
toca la puerta de la gracia, del trono de la gracia, mantiene la llave de la oración, que es poder de Dios para abrir puertas que nadie puede abrir. Es el perseverar en la oración. Hay una riqueza, hermanos, tan grande y tan maravillosa en mantenernos orando, que por lo cual la iglesia debe permanecer así. Romanos es el siguiente libro que está después de Hechos. Romanos capítulo 12, versículo 12 también. Dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Alégrense en la esperanza. ¿Cuándo se necesita la esperanza? Cuando estamos en un problema, cuando estamos en una angustia, cuando se presenta una necesidad y no sabemos qué hacer, cuando se levanta algo contra nosotros. Ahí tenemos que guardar la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice que mostremos la paciencia. ¿Cuál paciencia? La que nos ha enseñado el Señor. Y usted dice: es que yo no tengo, pero el Señor te la da. Él nos es el gran testimonio de paciencia. Dice que Él era manso y paciente, como oveja fue llevado al matadero, y delante de los trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. La paciencia muchas veces nos cierra la boca para proferir palabras que no convienen, y nos humilla el espíritu para poder orar al Señor, así sea con lágrimas, así con un corazón contrito y humillado, nos lleva a esa actitud de oración. Pero encima de eso, y lo más fuerte es, dice, perseveren en la oración. La esperanza no avergüenza, dice la palabra. La paciencia fortalece el corazón y las actitudes del ser humano. Pero la oración es poder de gloria. La oración es la herramienta más poderosa que la iglesia tiene. El Señor nos ha dejado esa herramienta poderosa para seguir adelante nuestra fe, para seguir siendo victoriosos, para seguir recibiendo todo aquello que creyendo sabemos que vamos a recibir. Después de Romanos sigue la carta a los Gálatas, después la carta a los Efesios, después la carta a los Filipenses, y luego viene la pequeña carta a los Colosenses. Colosenses, ahí adelante, mencioné 4 cartas. Colosenses capítulo 4, versículo 2. ¿Cuáles son las instrucciones que el apóstol Pablo le deja a la iglesia de Colosas? 2, dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. La gente que sabe orar no significa que sepa orar porque tiene una gran elocuencia, porque tiene palabras muy estructuradas o muy bonitas para hablar. No. El pesar en la oración muchas veces es como hacía David, con un gemido indecible por dentro, con gemido, con dolor, con lamento, con clamor, con llanto. Pero permanecer en la oración es mantener la conexión con el cielo, es mantener la conexión con la gracia del Señor, con el trono de la gracia, y es algo a lo que nos debemos de dedicar. Dice aquí, con agradecimiento, no con una carga, hermanos.
El orar nunca debe ser una carga para ninguno de nosotros. Es un privilegio tener un Dios vivo que sabemos que escucha, que sabemos que atiende, que sabemos que tiene misericordia, que ha manifestado su poder en nuestras vidas. Por eso dice con agradecimiento. El cristiano que no ha entendido que a Dios no se le ora nada más para pedir, todavía está en pañales espirituales. Orar es mantener una comunión con Él todos los días. ¿Por qué vamos a esperar a que llegue la necesidad? Por eso a los tesalonicenses Pablo decía: oren en todo tiempo. Están alegres, canten alabanza. Están tristes, hagan oración. En todo tiempo, oren en el Espíritu, decía él. Es mantener la puerta del cielo abierta a nuestro favor. Es mantener una seguridad tan grande que no importa la decisión que tengas que tomar, está siendo dirigida por esa oración que tú levantas. Está siendo respaldada por ese clamor que tú has puesto delante de tu Padre Celestial. Por eso el creyente no debe dar un paso sin orar. No debemos tomar decisiones sin orar. No debemos presentar un servicio al Señor sin orar. ¿Por qué? Porque todo es para Él, por Él y para Él. Porque nada se mueve si no es la voluntad del Señor. A nosotros nos conviene que su voluntad sea hecha, porque va a ser a nuestro favor, es favorable para nuestras vidas, buena, agradable y perfecta. Pero cuando esa voluntad nosotros la recibimos bajo el manto de la oración, siempre la aceptaremos como lo mejor, siempre la aceptaremos como lo más bueno y como lo más agradable. Por eso decía: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y al mismo tiempo dice Pablo: oren por mí que estoy preso, para que con claridad yo pueda predicar el Evangelio. ¿Por qué un preso le tiene que pedir a la gente que oren por él, a la iglesia? Los que han estado en la cárcel saben que eso es lo más horrible que pueda haber. La iglesia está supuesta a orar por los presos, como lo hemos hecho aquí por muchos años, y hemos visto la mano de Dios moverse en favor de ellos. La iglesia debe orar por los enfermos, no solo los pastores. La iglesia debe orar por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, por los matrimonios, por los ancianos, por los nuevos convertidos, por los ministerios que se desarrollan en la iglesia, por todos los departamentos. Hay tanto por qué orar. Por el vecino, por el inconverso, por las autoridades, por el gobierno, por la paz en este país, por Israel, el pueblo de Dios. El Señor dijo: oren por la paz de Jerusalén y sean benditos los que le aman. Toda oración, hermanos, trae una oración, una bendición consigo. Toda oración va a tener una respuesta de parte de Dios. La manera en que venga la respuesta es por lo cual nosotros debemos estar preparados. El Señor nos contesta peticiones. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos contesta? ¿Qué hacemos con el resultado? Yo sé que damos gracias. ¿Usted cree que es suficiente dar gracias? Cuando una petición es contestada, es un destello de la gracia de Dios para aumentar a otro nivel nuestra fe. Es una señal de Dios para que aumente nuestra sabiduría. Y es una señal poderosa del Señor para que se te activen tus dones a ti. Una persona en los cursos que estoy dando me decía: bueno,
Y esto que dice aquí, que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, ¿todos lo podemos hacer? No podemos, todos debemos hacerlo, porque el poder ya está en nosotros. El deber es con el que luchamos todos. ¿Por qué? Porque no hay perseverancia. Cuando hay perseverancia, hay seguridad para que esa palabra sea cumplida, para que esa palabra sea desatada, para que ese milagro sea hecho, para que esa montaña se mueva. El Señor, trayéndonos a la memoria estos pasajes, esta tarde que yo estaba hablando con el Señor, me decía la perseverancia en la oración es fundamental. Cuando usted es victorioso en perseverar en la oración, usted va a ser victorioso en perseverar en el estudio de la palabra, va a ser victorioso en servir, va a ser victorioso en cualquier cosa que se le asigne hacer, porque usted lo respalda con la oración, porque usted trae una dependencia total del Señor para hacer cualquier asignatura que se le dé. La oración es el poder más maravilloso que respalda al Hijo de Dios en su crecimiento, en su desarrollo espiritual, pero también en el impacto que debemos de tener hacia los demás, hacia el mundo, hacia la sociedad, hacia el inconverso, hacia el perdido. Es una persona de oración la que impacta. Es una persona de oración la que cuando trae una palabra no soporta hasta no soltarla. Y que se rompa lo que se vaya a romper y que se enoje y que se vaya a enojar. ¿Por qué? Porque no es tuya esa palabra. Tú eres el portador. Y un buen portador es uno que persevera en esa comunión con el Señor. Uno que se mantiene perseverando en oración y con gratitud a aquel Padre Celestial que nos habilita a todos sus hijos para hacer aquello como Él lo dijo: cosas mayores harán ustedes. Yo me imagino los ojos de los discípulos cómo se les abrieron cuando estaban maravillados de lo que Jesús hacía. Les dijo: cosas mayores harán ustedes. Qué impresionante es esa palabra. Hermanos, iglesia, qué cosas mayores nosotros hemos hecho dentro de la oración. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué resultado has tenido tú de orar? Estoy hablando del segundo nivel, no del primero. Ya sé que Dios te contesta, tú oras, qué bueno. Pero de perseverar en la oración, en este nivel que estoy hablando, ¿qué resultado hemos tenido de eso? Estaba comentando a unas hermanas el día que andábamos aquí, no recuerdo si fue el miércoles, que se presentó una necesidad. Había que cambiarle la batería del carro, se nos estaba quedando por todos lados y no pensábamos. Mi esposo pensaba que era un sensor que tiene ahí para que se prende y se apaga, pero al final no, era la batería. Y nosotros ya habíamos hecho todos los pagos y no teníamos dinero para comprar la batería. Eran bien cara, la primera batería tan cara que compramos 280, algo así. Entonces mi esposo me habla y dice: ya estoy aquí, ya me dijeron que la batería no sirve y no tenemos dinero. Y le dije: espérate ahí tantito. Y se quedó ahí. Yo le oré al Señor: tú no nos vas a dejar sin batería, nosotros te servimos, Señor, haz algo. Hermanos, entró automáticamente, aquí lo tengo el mensaje en el teléfono, de una persona que yo le presté hace 3 años $300. Y cuando oigo el timbridito, yo abro el teléfono para ver si era un mensaje de mi esposo o algo, y era ella, pero no pasaban ni 5 minutos. Dice: te agradezco mucho que me hayas esperado tanto tiempo, te acabo de depositar el dinero que me prestaste. Esas son las respuestas del Señor. Yo no tuve que decir a nadie: présteme dinero o cobrarle a la persona que me debe. No, Dios movió ese corazón.
Dios hace todas las cosas en nuestro favor, porque perseveramos en la oración. Porque Él conoce los deseos y las necesidades del corazón. Entonces, el Señor sigue siendo fiel. Y el Señor es fiel con una iglesia que ahora Él es el que la mantiene. Llegamos a tener una decadencia en la oración tan fuerte el año pasado que nos quedamos solos. Mi esposo venía a veces a las 4 o 5 de la mañana. A veces nos veníamos los dos un poquito más tarde, porque yo estoy hasta muy noche despierta. Y decía, Señor, trae a los hermanos, Señor, trae a los hermanos. Veníamos cultos muy poquitos. Eso empezó, esa decadencia, desde el 2020. Luego este año como que arrancamos y no arrancamos, como que unos querían venir, luego no. Y el Señor escuchó, empezó a mover corazones y empezaron a llegar las familias. Pero es el perseverar, es el continuar, es el no dejar, es saber que es el nutriente más fuerte unido a la palabra que el creyente tiene para su vida, su desarrollo, su crecimiento y para ser de bendición para su iglesia. Me encanta cuando Dios le pone a una persona, pastora, no se vaya, quiero orar por usted. Ay, gracias Señor, ¿alguien más quiere orar por mí? Yo siempre estoy orando por todos. Entonces es que es el Espíritu de Dios, porque esa persona se mantiene en oración. Y el Señor está poniendo que ore por nosotros, que necesitamos apoyo en oración. Entonces, yo sé que usted ha tenido sus propias experiencias, pero hermanos, la iglesia tiene que crecer a otro nivel de fe. Estamos orando por un avivamiento. Unos están durmiendo, pero otros se van a avivar. Y vamos a hacerle brillo para que despierten. Amén. El Señor se va a glorificar grandemente. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra perseverancia. Entonces, venimos aquí porque tenemos agradecimiento en el corazón, pero también estamos aquí porque sabemos que Dios va a hacer algo. Porque Él recoge las oraciones de los santos, dice la palabra. Él las recoge y su Santo Espíritu lo lleva al trono de la gracia del Padre. Y el Señor tiene que hacer algo con ellas, porque Él lo que empieza lo termina. Él va a hacer algo. Yo siempre le digo al Señor, sorpréndenos, Padre, sorpréndenos, sorprende tu iglesia, sorprende tus siervos. Así es que el Señor es maravilloso, y esta oportunidad de estar aquí, hermanos, es una oportunidad que trasciende muchas cosas. Trasciende. La familia nuestra, o suya, aunque sea en conversa, no tiene idea que la gracia tuya les alcanza a ellos, que la oración tuya les cubre a ellos, que el amor de Dios sobre tu vida se extiende hasta ellos en misericordia. Ellos no lo saben, pero nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos y nosotros nos empoderamos con ello para seguir orando y bendiciendo sus vidas. Amén.